En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35. Dice así. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo porque decían, es un exaltado. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían, está poseído por Betzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían, está poseído por un espíritu impuro. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Y él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es palabra inspirada por Dios. Gracia pasa a ustedes. Avanzamos un poquito más en el Evangelio según San Marcos. Ya veníamos el domingo pasado con estas lecturas ahora, volver a leer el texto a partir justamente de la Pascua y de Pentecostés. Y ahora, desde esta otra óptica, retomamos y entonces estamos haciendo nuevamente un recorrido desde el comienzo. Domingo pasado ya nos habíamos encontrado con el escenario de el tema que las curaciones en sábado, ¿no? O sea, con la problemática con los fariseos, y donde los fariseos no están contentos, entonces terminan aliados con el otro grupo político de época, que son los herodianos, los partidarios del rey. Los fariseos no eran partidarios necesariamente del rey, pero bueno, a la hora de acomodarse cuando hay enemigos comunes, parece que esto es bastante sencillo. Bueno, ahora aparecen otros en el escenario. O sea, se va complicando. Es decir, por un lado están los parientes, porque también va a entrar algunos cuestionamientos a ciertos conceptos de época, de familia, que después uno puede ver si se trasladan o no a nuestras vidas actuales, pero donde la idea de familia, tribu, también tenía que ver mucho con esto de el honor de la familia y todo. Y bueno, es un exaltado, es decir, es una traducción que está como aquel o aquella que está como desenfocado. No están diciendo ellos que está poseído, eso es otra nomenclatura, pero se van amontonando los problemas. Entonces, esto da una primera cosa. La familia, o la parentela grande, ¿no? Así va abriendo, están con preocupación con lo que este pariente está haciendo porque les hace quedar mal. O tal vez hay otras preocupaciones. Claro, está generando ahí un problema
Y encima, claro, y encima con mucha gente de testigo, porque hay mucha gente que está escuchando. Tengamos en cuenta que Marcos, en esta narración muy sencillita, que es Marcos y preciosa en su forma, ya ahí se abrió un poco en la sinagoga, en Cafarnaún, ahí, en el capítulo 1, cuando el hombre que está poseído, es decir, tiene un arranque de enojo y le dice, ¿qué has venido a destruirnos acaso? Dice, ahora, esto ocurre dentro de la sinagoga. Entonces, ¿qué dice el poseído? O habla, por supuesto, en estos modelos muy antiguos, es decir, bueno, ¿quién habla? Y esto uno puede llevarlo a nuestro tiempo. ¿La voz de quién es? Nuestras voces son nuestras voces, hasta cuánto son y no son. ¿Cuánto podemos ver? O como diría Luhmann, solo vemos nuestros propios valores, no vemos otra cosa. No hay más. Accesible a la vista, por lo menos. Entonces, ¿qué pasaba con el endemoniado de la sinagoga? El endemoniado de la sinagoga dice, yo sé muy bien quién sos. Sos el santo de Dios, le dice, y has venido a destruirnos. Que lo que hace Jesús es, cállate, 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 y afuera, expulsa al demonio. Claro, y ahí hay un modelito que después uno tiene que ver cómo interpreta todo esto, donde eh, la presencia de Dios entra en conflicto con las construcciones que tenemos nosotros como seres humanos. Ese es el conflicto que está acá. Es decir, entonces esta idea de el demonio expulsado no es la imagen de las películas, sino más bien esto de conflictos y transformaciones. Eh, a veces uno mira y dice, bueno, claro, es la recuperación de la persona atrapada en distintos tipos de situaciones. Ahora, claro, el problema de esto es que quiénes son, y aquí entonces ya no hay que tratar de identificar y demonizar, sino hacer la pregunta abierta, aquellos que son los representantes del modelo del demonio. Porque eso está en juego hoy, en el texto. Eso está en juego. Yo a veces pienso y digo, bueno, la iglesia como comunidad de fe, como espacio de la predicación de la palabra y los sacramentos, tiene una función también justamente de esto. Claro, lo que hacen generalmente las iglesias, la propia también, es que generalmente tienen una gran capacidad para expulsar a la gente y quedarse con los demonios, ¿no? Es decir, tiene una cosa fascinante de acumular demonios y echar a la gente. Por eso están vacías. Muy habilidosos somos. Para esto somos fantásticos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Porque los que hoy han llegado, también van a llegar los parientes, después viene hasta la mamá. Ya. O sea, aunque el Marcos no entra en esto, pero se ve que la parentela le han ido a tocar timbre a María y decir, anda a arreglar a ese hijo tuyo que nos está haciendo quedar mal a todos. Y bueno, y bueno, entonces la familia, pero los que han llegado al escenario son los teólogos, son los profesores de teología. Llegó el seminario teológico al escenario, damas y caballeros. Llegaron, ¿quiénes? Los escribas. Faltan los maestros de la ley nomás, que son la otra parte, son los catequistas. Sí, llegó la plana mayor teológica, los que establecen la fe. Claro, y vienen y dictaminan, como suelen hacer los seminarios teológicos, ¿no? Dictaminan. A veces, pocas veces bien y la mayoría de las veces estupideces, como terminan esto. Entonces, claro, ¿qué tenemos? Llegan los escribas, que son los encargados de esto, los señores teólogos, y dictaminan. No, dicen, este está poseído. Y por uno de los principales, Belcebú, ¿viste? Esta cosa de la cantidad de nombres de demonios y de todo. Ya lo tienen catalogado. Fueron al catálogo, abrieron el Vademecum, miraron el nomenclador y dijeron, esto, Belcebú, listo, ya está resuelto. No sirve para nada, pero está resuelto.
Entonces van y dictaminan. Claro, el problema que tienen es que tiene un problema de lógica interna, como la mayoría de estas cosas. O sea, vivimos de afirmaciones absurdas que construyen la realidad. Y las afirmaciones absurdas que construyen la realidad es lo que podemos ver y las hemos normalizado. Es decir, que la gente lo pase mal porque hay que sufrir está normalizado. Que las situaciones injustas existan está normalizado. Que las situaciones humanas catastróficas estén presentes y sostenidas, porque uno dice, bueno, sí, el problema puede estar. Decía mi colega pastor anterior, el doctor Gogorza, decía muchas veces esto de las cosas no son así, están así. Y la formulación es muy buena. Están. El problema es cuando decimos son. Y acá hay una serie de movimientos, entonces, porque por un lado en el texto tenemos la gente que busca a Jesús. Los en una amplísima gama poseídos buscando liberación. Eh, Frase que finalmente esto a veces lo agarran las iglesias para convertirlo en un boliche privado para sacar unos mangos. No era la intención de Jesús, ¿no? Es decir, eso ya lo dejaríamos para los saduceos, que sabían hacer plata de las desgracias ajenas. Pero como no estamos con la discusión ahora con ese grupo, ahora tenemos aquí justamente este grupo de los escribas, que finalmente lo que hacen es dictaminar para que todo siga igual. Y dice, esto es lo que traemos de lo que Dios ha dicho. El problema es que Dios se mete en la realidad, asumiéndola absolutamente, con otra clave. La clave que Dios se hace presente en estos textos es de la absoluta solidaridad con el dolor humano. Absoluta. La perfecta comunión trinitaria, que hablábamos el domingo de la Santísima Trinidad, no queda en algo simplemente dogmático, sino que se instala en que esa absoluta comunión se establece también en el ámbito de la comunidad humana. Esas viejas afirmaciones de los concilios anteriores a Nicea, ¿no? Donde se rompieron la cabeza y tuvieron que llegar a la conclusión ante la pregunta de quién es Jesucristo, de tener que formular esto, de decir, bueno, sí, es verdadero Dios y verdadero humano simultáneamente. Las dos cosas simultáneamente. ¿Es posible ser cosas tan opuestas simultáneamente? No, pero ahí está. O sea, la contradicción desde la mirada humana es la realidad del amor incondicional de Dios que muere en la cruz con tal de sostenerse. Resucita y establece un nuevo modelo. Pero la comunidad humana no quiere eso, porque en el fondo, con lo que nos hemos fabricado, que es una porquería, pero estamos cómodos. Y es más fácil seguir en la comodidad que a lo mejor repensar cosas y movernos. Los demonios, en realidad, juegan acá como nuestros mejores aliados para no hacer los problemas con los problemas de los demás, si ya tenemos suficientes con los propios. Claro, vamos a ir encontrando en el texto una serie de caminos de transformación de la comunidad a la luz de la palabra encarnada, Jesucristo. Y esto entra en conflicto con todos estos. Bueno, ya tenemos. El domingo pasado ya arrastramos el conflicto con el partido político más popular, digamos, que era de los fariseos. Eh, lo que tenían los fariseos es que sí estaban cerca del pueblo, de la gente, pues estaban en las sinagogas donde estaba la gente. Al templo no se va todo el tiempo, solo para ir a poner la plata, que hay que poner por los diezmos y todas estas cosas. La sinagoga funciona de otra manera. Pero también han encerrado al mundo de que esto se corrige manteniendo a la gente adentro de un tupper, cada vez apretado, el modelo de la ley. El problema es que esto no resuelve justamente el tema de
la misericordia, que es qué hago ante el dolor ajeno. El modelo del tupper sirve para constreñir y apretar. eh, que lo usamos mucho, ¿no? Recuerdo una frase que me dejó pensando hace años, no sé si se sigue diciendo, pero se hablaba mucho años atrás y bueno, a la gente hay que contenerla en estas situaciones. Hay que contener, hay que contener. Y recuerdo al profesor Kaufman, que unos cuantos lo recordarán, al profesor Kaufman que decía, contener cosas tan horribles como meter a la gente en frascos. Dice, hay que acompañar, hay que ayudar, dice, no contener. Contener es agarrar a los demás y meterlos en un frasco. Decía, ponemos la tapa y están contenidos, no molestan. Pero ¿dónde está justamente el paso de la liberación? Ahora, este lenguaje muy clásico de la Biblia, la liberación es justamente donde cada uno y cada uno pueden caminar en ese camino de la plenitud humana a la luz de Jesucristo. Pero esto desordena nuestros modelos y desordena nuestras vidas. Entonces, claro, lo que están haciendo los escribas es para lo que se les paga, mantener el orden. Los seminarios teológicos poco producen. Es decir, mantienen el orden de la fe, eh, evitando justamente esos temas conflictivos que son de ruptura. ¿Qué es lo que va a pasar después con los parientes al final, cuando llega ya la preocupación de la parentela? Termina siendo que, bueno, le han roto la paciencia a María, así que va. Se quedan afuera, no quieren quedar pegados con el lío que Jesús está armando, o que está armando la gente con Jesús. Entonces, de afuera lo hacen llamar. Me lo llaman por favor, que venga para acá. Entonces María dice, está tu mamá afuera y tus hermanos. Lo que trae el texto es esto de también preguntas, donde muchas veces la familia, que puede ser justamente el marco del amor, de donde uno se construye como ser humano, también es la reproducción de los modelos, en realidad, modelos de disciplinamiento, de opresión, de traer valores de época como si fuesen valores eternos y confundir entonces el momento con la eternidad y hacer que la gente viva dentro de frascos. Lo que está haciendo Jesús en este texto es lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo, pero muy similar como modelo al texto del domingo pasado que leímos de Marcos. Es decir, en el texto del domingo pasado, Jesús ha desplazado del centro del sentido de la vida a la ley para poner la plenitud de lo humano. No poner a la humanidad, porque eso también sería un error. Eso es un acto, decir que se pone en el medio de la humanidad es una idolatría. Es poner la plenitud que finalmente Jesucristo es la medida de esa plenitud para la comunidad cristiana creyente. Para otros será otra medida, pero ¿cuál es la medida de la plenitud? Entonces, ha hecho un desplazamiento de la ley farisaica y ha traído esto. Por eso se arma tanto lío y la curación en sábado se vuelve un problema. Ahora, aquí pasa algo similar. Todo este movimiento vienen los que tienen la precisa, porque son los que estudiaron y tienen un título, y que, como decía un teólogo ya fallecido en una excelente cátedra hace años, Rubén Alves, dice, hasta a los científicos hay que preguntar quién les paga el sueldo. Eh, Teólogo y psicoanalista. Hasta a los científicos hay que preguntar quién les paga el sueldo. Es decir, no hay nada que sea. Entonces, claro, han llegado y bueno, es también comprensible. Todo el mundo quiere cobrar el sueldo y poder jubilarse, ¿no? También los pobres escribas. Pero bueno, claro, todo el mundo tiene esto armado y nadie está dispuesto a aflojar nada por el bien común. Entonces, claro, este expulsa demonios por el poder del demonio. El, ¿qué? Le dice Jesús.
Pero usted está mal de la cabeza. ¿Quién sostiene ese argumento? Claro, si uno dice, bueno, claro, lo dijeron los señores escribas, debe ser cierto. Como en alguna época, acá son todos muy jóvenes, pero yo que soy viejo, me acuerdo que lo que estaba escrito en el diario era la verdad, porque estaba impreso. Lo que estaba impreso con letra de molde en la galaxia de Gutenberg era la verdad. Bueno, tal vez el periodismo de hace muchos años atrás era un poco más, digamos, no tan formateado por todo el sistema de medios, porque ahora vivimos una época más fascinante. Tenemos acceso a todo, pero no tenemos clave de identificación de qué es lo que puede ir y qué es lo que no. Entonces estamos ahogados y ahogadas de información y la mayoría es basura. Es decir, cosas que parecen seriamente trabajadas y hasta con un montón de citas, cuando uno agarra la lupa, porque yo nunca encuentro los anteojos y mira las citas, dice, pero ¿a quién están citando? ¿Viste? Están citando... si citaran a Gaby Fofó y Miliki sería mejor, porque por lo menos sería divertido. Pero no, uno dice, ¿con qué? Entonces, claro, ¿qué han traído los señores teólogos en el texto de hoy? Han traído la solución al problema, aunque sea falso. No importa, el problema está solucionado. Este está endemoniado y o hay que exorcizarlo, o sea, que se vuelva, ¿qué es el exorcismo en este caso desde la mirada de los teólogos? Es que sea claro, que se acomode, basta de molestar, póngase con las demás ovejitas a comer ese pasto. Bueno, problema es que no condice con el amor incondicional de Dios para con toda la creación, que es donde Jesús entra a regular. Y, entre comillas, las ovejas, que es una imagen muy de las viejas imágenes de Israel, ¿no? De pueblos que se dedicaron justamente a la crianza de las ovejas y eran nómades. Entonces, va muy atrás, va a imágenes del vínculo con Dios, con lo sagrado, muy, muy atrás. Las ovejas no están escuchando a los escribas, porque parece que tan tontas no son. Han visto que ahí hay algo. Y esto de que donde finalmente, para ir cerrando nuestra reflexión, ¿dónde está el núcleo del problema? El problema, por eso, blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado que, voy a animarme a traducirlo de la otra manera, es un pecado que no accede a la posibilidad del perdón. No es Dios dice, tú blasfemaste contra mi tercera persona, estoy enojado. Tú no estás perdonado. Eso ocurre en algún lugar, tal vez por algún lugar. No me gusta, no quiero, no. No, no es lo que está diciendo el texto. Está diciendo que esa ruptura, pecado es ruptura, errar al blanco, equivocarse de camino, pero esa tan tosuda y cabezona no accede al perdón, porque el perdón está ahí adelante, pero vamos por acá. Acá es donde está. No. Entonces, claro, se entra en esto y decir, pero ¿qué está pasando acá? Lutero lo define de una manera muy sencillita ahí en las controversias, ¿no? Lutero dice, esos son los teólogos de la gloria, dice. Estos señores, los del seminario teológico, ¿no? Son los de la gloria, son teólogos de la gloria, no son los teólogos que hacen teología a partir de la cruz, que es donde Dios se manifiesta en su absoluto amor, aguantándose toda en función de la resurrección de una humanidad nueva. Lutero dice, ¿qué hace el teólogo de la gloria? Dice, llama a lo malo bueno y a lo bueno lo llama malo. Lutero hay que tener en cuenta que antes que sistemático era biblista y estos textos tenían de esa época, tenían mucha memoria porque no miraban Netflix y esas cosas, entonces se dedicaban a leer y la memoria trabaja de otra manera. Está esto atrás. Este texto está atrás de esa formación. ¿Qué hace el verdadero teólogo? Llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. Por supuesto que son valores, ¿no? Pero ¿cuál es el criterio para establecer lo bueno y lo malo? En el modelo de Lutero es
acude al pie de la cruz, típico de la teología de Lutero. A partir de la cruz, dice, ahí Dios se ha manifestado. Entonces, no buscamos a Dios en nuestra imaginación, no lo buscamos en el cielo, porque lo único que vemos son nuestras propias proyecciones. Dice, tenemos que volver a buscarlo en la cruz, en la muerte de Dios, en la cruz y en la resurrección. Y a partir de ahí, en la solidaridad absoluta de Dios para con toda su creación, leer nuestra propia situación. Entonces, claro, encontramos los grupos. Los fariseos tienen su posición. Esto se resuelve con el tupper, con el frasco. Todo el mundo en frascos, entonces no pasa nada. En cierto grado, algo de razón tiene. Todo el mundo está muerto, no pasa nada. O sea, no es una lógica totalmente. Es mejor que la de los otros. Los otros dicen, si esto se sale de cómo son las normas, entonces está mal y es obra de Satanás. Punto. Porque se salió de la norma, está mal y es obra de Satanás. A la hoguera, bueno, a la cruz, para decir, que finalmente es el mismo modelito. Dice. Y la familia dice, no, nos está haciendo quedar mal y eso no está bien. Tienen el mismo modelo. Ninguna de esta gente es mala gente, absolutamente, por si están todos. Lo que pasa es que lo que está mostrando el texto es que están todos poseídos, menos Jesús. Y todos están enojados. Nosotros también. ¿Cómo es el exorcismo de la liberación de Jesús en nuestras vidas? ¿Dónde recibimos el don de sanidad en nuestras vidas? Bueno, volviendo a mirar hacia Jesucristo, plenitud de lo sagrado y lo humano en el mismo lugar. Claro, necesitamos algo rimbombante y lleno de luces y cosas, y no en la aspereza y en la sencillez de lo básico de todo esto. Y bueno, políticos enojados, dos grupos por lo menos, teólogos enojados, la familia enojada, porque al final hay un nuevo modelo de familia también, que tiene que ver con una construcción de la práctica de la misericordia, porque ¿dónde está la voluntad de Dios cuando vamos leyendo los textos? En la absoluta práctica de la misericordia. La transformación está ahí. Entonces ahí se construye familia. El modelo del libro de los Hechos, que es lucano, no es marquiano, ahora leemos Marcos, tiene que ver con eso. No en las estructuras patriarcales del poder, sino en la familia de la absoluta solidaridad humana para con toda la creación, no con el modelo nuestro, sino con un Dios que es integral a todo lo creado. O sea, porque si ponemos al ser humano como tal, nosotras en el medio, somos también los que destruimos la creación, somos también los que estamos quemando el planeta. Entonces, si hacemos eso, eso es idolatría. Si volvemos a poner como comunidad de fe y personas creyentes que nuestro centro sea Jesucristo, lo demás se acomoda, pero en conflicto con todo el alrededor. Bueno, este es el camino de Jesús, es el camino de la liberación, pero también es el camino de la cruz. Quiera nuestro Señor en esta semana concedernos transitar esa variedad de situaciones que implica soltar mucho, implica estar disponibles a recibir el absoluto regalo de Dios, de Jesucristo, en nuestras comunidades, en nuestro planeta, en la vida transformadora en cuanto a esa solidaridad absoluta del bien común, del Dios que se hace carne, parte de lo cotidiano. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven,
entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante.